Versículos de la palabra del Señor que tienen que ver con eso de pedir y recibir. Pedir y recibir. Hay varios versículos, no puedo ponerlos todos, pero fue nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Salvador, el que dijo: pedid y se os dará. Pedid y se os dará. Ahora bien, nosotros debemos de entender que tenemos un Padre en los cielos que es todo amor. Es un Padre compasivo. Es un Padre amoroso. Es un Padre que se preocupa por nuestro bienestar. No es un Dios que está lejano, olvidado de su creación y mucho menos olvidado de su pueblo, sino que es un Dios que se preocupa por nuestro bienestar. También debemos de entender que Cristo es Dios. Cristo es Dios. Y debemos de entender que Él es el mismo, ayer, hoy y por todos los siglos. Entonces, cuando yo entiendo que Dios es el mismo, que Cristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, prácticamente estoy aceptando que todo lo que Él hizo cuando anduvo en su ministerio terrenal, y creo que usted lo debe saber y creer, que todo lo que Él hizo cuando anduvo en su ministerio terrenal, Él sigue siendo poderoso para hacerlo. Entonces estoy afirmando que Él puede darle vista a los ciegos, que Él puede hacer caminar a los paralíticos, que Él puede limpiar a los leprosos, que Él puede desaparecer el cáncer, que Él puede desaparecer la diabetes, que Él puede quitar la alta presión, que Él puede quitar cualquier tipo de enfermedad, por cuanto Él es Dios y es todopoderoso y no hay nada imposible para Él. En Marcos capítulo 11, versículo 24, ahí le van a poner los versículos, así que usted no tiene que estar buscándolos, y los lee ahí para poder avanzar. Cuando dice el Señor: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando. Yo quiero que ustedes hoy empiecen a analizar cada palabra, porque aquí usted, por ejemplo, encontrará por qué en algunas peticiones suyas todavía no ha tenido respuesta. Por ejemplo, aquí aparece algo importante. Cuando el Señor dice: por tanto os digo que todo. Y ese todo hay que entenderlo también, porque siempre tenemos que interpretar la palabra de acuerdo al contexto de toda la Biblia. Al contexto de toda la Biblia. Si nosotros dejamos versículos a un lado, vamos a terminar muy mal en la interpretación de la Biblia. Por ejemplo, cuando la Biblia dice: por tanto os digo que todo. ¿Cuál todo? Bueno, allá más adelante en 1 de Juan 5:14, no me lo busque, simplemente dice: todo aquello que esté conforme a su voluntad. Todo lo que esté conforme a su voluntad. Porque aquí, si nosotros lo leemos así, sin irnos a los otros versículos que nos van a dar una amplitud del tema, terminaremos mal. Porque dice: todo lo que pidiereis, todo, pero todo lo que esté de acuerdo a su voluntad. Todo lo que esté de acuerdo a su voluntad. Orando, aquí encontramos otra palabra: orando, todo lo que pidiereis orando. La importancia de la oración. Nosotros entendemos que un creyente maduro, sólido, estable, es un creyente, número uno, que lee la palabra. Es un creyente que lee la palabra, conoce la palabra. Este es un creyente sólido, estable, inamovible, que lee la palabra. Número dos, que ora. Si usted lee la palabra pero no ora, usted es un soldado desarmado. Usted tiene que leer la palabra, pero usted también tiene que orar. Y el tercer elemento es congregarse. Si usted lee la palabra, usted ora, pero usted no se congrega, usted no sirve. Usted no sirve.
¿Por qué? Porque crecemos en la comunión con los santos. Cuando estamos aquí viendo las caras feas de los demás, aquí es donde crecemos, aquí es donde nos vamos para arriba, viéndonos así, así todo, así como somos de raros. Pero esto es importante porque esto es lo que nos hace crecer. Esto es lo que nos hace a nosotros salir del estancamiento donde estamos y llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Entonces, tenemos que leer la palabra, tenemos que orar y tenemos que congregarnos. Y luego aquí aparece otra palabra interesante cuando dice: creed que lo recibiréis. En otras palabras, viene usted, pide algo orando, pero no lo cree, jamás lo va a recibir. Aleluya. Mi amigo Armando Escobar cuenta su anécdota que yo se las he dado a ustedes, que dice que una vez una viejita se asomó por la ventana porque estaba leyendo en la Biblia cuando dice: si le dijeres al monte, quítate; si le dijeres al monte, quítate y échate a la mar, y lo creéis, entonces se va a ir, se va a quitar el monte. Ay, dijo la viejita, cuando la anciana leyó eso, se asomó a la ventana, vio un monte que estaba al frente, dijo: te ordeno que te vayas de ahí. Cerró la ventana. El siguiente día vino, se levantó, abrió la ventana y vio que el monte ahí seguía. Y dijo: ya sabía que no te ibas a mover, le dijo. Así le dijo: ya sabía que no te ibas a mover, le dijo. Entonces simplemente le dijo al monte que se quitara, pero no creía. Entonces aquí encontramos una palabra interesante: y creed que lo recibiréis y os vendrá. O sea, ahí hay un tesoro. Pedid todo lo que esté de acuerdo a su voluntad, orando, es decir, tenemos que estar orando. Luego, creyéndolo, que lo recibiréis. En otras palabras, muchas de las cosas que nosotros hemos pedido a Dios y no las hemos recibido es porque no las hemos creído. No las hemos creído. Y como no las hemos creído, tampoco van a llegar si no las hemos creído. Sigamos leyendo, por favor. Allá en San Juan 16:24, oiga la palabra del Señor. Dice: hasta ahora nada habéis pedido. Y aquí se agrega algo más. O sea, ya cuando terminemos todo esto vamos a tener el conjunto, el compendio total. Cuando dice: hasta ahora nada habéis pedido. ¿En qué? En mi nombre. En mi nombre. Ya ahí se agrega que todo lo que pedimos tiene que ser en su nombre. No en el nombre de María, no en el nombre de Pablo, no en el nombre de Pedro, pero en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre que hay poder, en el nombre que hay autoridad, en el nombre de Jesús. Todo lo que pidieres en mi nombre. Y luego dice: pedid y recibiréis. ¿Para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. Para que, en la otra versión dice: para que vuestra alegría sea completa. En otras palabras, como que el Señor no quiere que andemos con la cara larga. Esa cara que andamos algunas veces como que parece de caballo. No, el Señor quiere que tengamos alegría. Que tengamos alegría, que tengamos alegría, que tengamos gozo. Y eso sucede cuando el Señor viene de acuerdo a su voluntad y contesta nuestras oraciones. Contesta nuestras oraciones. En Mateo 7:7, el primer versículo que les decía al principio, cuando dice la palabra del Señor: pidan y se les dará. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Aleluya. Clama a mí y yo te responderé, dice la palabra del Señor. Clama a mí y yo te responderé. Más adelante, en San Juan capítulo 14, versículos 13 y 14, leemos lo que dice la palabra: y todo lo que pidiereis, un elemento más. Todo lo que pidiereis al Padre. Entonces, ¿a quién le pedimos? ¿A quién le pedimos? ¿Y usted por qué le pide a Jesús?
y algunos le piden al Espíritu Santo. El orden bíblico, la Biblia nos lo está diciendo hoy, dice que tenemos que pedirle ¿a quién? Al Padre. Al Padre en el nombre de Jesús. Al Padre en el nombre de Jesús. Y luego, si traemos a colación lo que hemos dicho antes, creyendo que lo recibiremos en oración, le pedimos al Padre en el nombre de Jesús, creyendo, de acuerdo a su voluntad, creyendo. Y dice, lo haré. ¿Quién lo hará? Hay algunos que yo creo que tengo que poner unos lazos aquí, ¿verdad? Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Jesús dice, lo haré. ¿Quién dice que lo hará? Jesús. Vaya. ¿Por qué repiten entonces lo que otro cuando se equivoca y dicen, repiten lo de que el otro está equivocado? Lo haré, ¿para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Alaben a Dios, ahí sí, maravilloso. Aleluya. Aleluya. Y todo lo que pedís al Padre. Bueno, en San Juan 15, 16. Oiga cómo dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Así que usted no diga cuando yo vine a Jesús, no, cuando Jesús vino a usted. No diga cuando yo encontré a Jesús, diga cuando Jesús me encontró a mí. Eso es lo correcto. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ustedes ahora sí están entendiendo un poco, ¿verdad? En aquel versículo dijo que Él lo haría, Jesús. Ahora dice el Padre. ¿Por qué razón? Porque Él y el Padre uno son. Alaben a Dios, uno son. Aleluya. Bueno, ya este versículo ya se lo dije, primera de Juan 5, 14 al 15, que hace poco estuvimos ahí en ese estudio de la primera epístola de San Juan, capítulo 5, versículo 14 y versículo 15, cuando dice el apóstol que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad. Jesús mismo dijo, hacer tu voluntad, oh Padre, me ha agradado. Entonces siempre cuando pido algo, número uno, su voluntad jamás va a reñir con la palabra de Dios. Su voluntad está expresada en la palabra de Dios. Si yo pido algo y riñe con la palabra de Dios, ya no es su voluntad. Aleluya. Aleluya. Por ejemplo, vaya, la mujer que quiere quedar sola y que le dice, Señor, ojalá que se me muera este feo porque ahí está uno más guapo que me gusta. Eso no está conforme a la palabra de Dios. Y se va a morir usted primero y él no se va a morir. El feo no se va a morir. Porque eso no es la voluntad de Dios. Ojalá que se muera Julano para que esa casa me quede. No se va a morir, porque eso no es de acuerdo a la voluntad. Estoy poniendo ejemplos un poquito medio toscos, pero es para que usted entienda que esa no es la voluntad de Dios. Tiene a alguien que dice, si no tuviera yo sería el jefe aquí en este trabajo. Así que lo que voy a pedir es que lo despidan, o que se muere, o que se enferme. Jamás va a ocurrir eso, porque eso no está de acuerdo con la palabra del Señor. Aleluya. Entonces tiene que estar todo de acuerdo con la voluntad de Dios, y todo lo que es la voluntad de Dios está conforme a la palabra que Él nos ha dejado. Si algo no está conforme a la palabra, entonces no es la voluntad de Dios. Entonces escuchen, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Es decir, algunas cosas Él no nos ha oído porque no están de acuerdo a su voluntad. No hemos
¿Y cómo saber? Yo esto lo he enseñado, pero como algunas veces ustedes vienen de noche, entonces hace poco estuve enseñando cómo saber qué es la voluntad de Dios. Número uno, porque está en su palabra. Número dos, porque el Espíritu Santo viene y me lo confirma que esa es la voluntad de Dios. Entonces, cuando yo tengo duda acerca de algo, mejor ni abro la boca porque no es la voluntad de Dios. Aleluya. Y otra cosa más, muchas veces la voluntad de Dios no es lo que yo quiero. ¿Entendió lo que dije? Muchas veces la voluntad de Dios no es lo que yo quiero. Es lo contrario de lo que yo quiero, la voluntad de Dios. En Mateo capítulo 21, versículo 20, la palabra del Señor dice: viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Sigamos leyendo. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo. Aquí tenemos un elemento más, que si tuvierais fe y no dudareis. La fe es lo contrario de la duda. La fe es lo contrario de la duda. Si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Aleluya. En San Juan 16:24, la palabra dice, bueno, ya lo leímos, hasta ahora nada habéis pedido, pero San Juan 15:7, si permanecéis en mí, otro elemento, si permanecéis en mí, y otro elemento más, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Bendito sea su santo nombre. Y os será hecho si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Ahora un par de versículos del Antiguo Testamento para luego entrar en las condiciones. Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate a sí mismo en Jehová. Y hace poco también expliqué qué significaba eso de deleitarse. Es decir, que yo voy a estar contento con el Dios que tengo. Y voy a estar contento como Dios me tiene. Y donde Dios me tiene, yo voy a tener alegría, voy a deleitarme en Dios. Y entonces dice que Él va a conceder las peticiones de mi corazón. En Jeremías 33:3, el último versículo del Antiguo Testamento. A ver, ustedes se lo saben de memoria. A ver, díganlo. ¡Guau! Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Los viejitos de antes decían: ¿conoce usted el teléfono de Dios? Yo me recuerdo cuando yo comencé a predicar y los viejitos me decían: ¿conoce usted, hermano Pineda, el teléfono de Dios? Le digo: no, no lo conozco. Jeremías 33:3. 33:3 es el teléfono de Dios. Clama a mí y yo te responderé. Aleluya. Aunque ustedes lo ven un versículo tan sencillo, pero hay una profundidad teológica enorme, porque el único que oye en el cielo es Dios. Aleluya. Fíjense ustedes que no es Pablo el que oye, porque Pablo solamente tenía un par de oídos. Y allá en el cielo Pablo no se da cuenta de lo que ocurre aquí en la tierra. Y Pedro no se da cuenta de lo que ocurre aquí en la tierra. Y la Virgen María, si fuera virgen, no sabe de lo que ocurre aquí en la tierra. El único que sabe y escucha las oraciones de todos, porque Dios es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Padre eterno que está en los cielos. Ellos sí oyen nuestras oraciones. Aquí le voy con 4 cositas así breves, porque ¿por qué vamos a andar con tanto cuento? Porque ¿cuántos de ustedes están enfermos hoy? ¿Cuántos están enfermos?
Solo usted está enferma. Ah, y yo dije el domingo pasado que el primer paso para que Dios haga algo es que yo acepte que tengo un problema. Y eso no solamente en sanidad, sino que en cualquier área. Si la persona no acepta que tiene un problema, prácticamente ahí se termina la oferta de Dios. Es como cuando, por ejemplo, viene aquel repartiendo café y anda repartiendo café, pero usted le pone la mano a la taza como diciendo, no, ya no me le ponga más. Ya no le va a poner café, porque usted ya dijo que no quiere más café. Lo mismo, pero cuando uno le agarra hasta la taza y hasta se la pone, está diciendo, póngamele más café. Entonces, con Dios sucede lo mismo. Yo tengo que mostrarle a Él que tengo un problema. Que tengo un problema. Número 2, que yo no puedo resolver ese problema. Que soy incapaz de resolver ese problema, que por mí solo no puedo. Número 3, que deseo salir de ese problema. Deseo salir de ese problema. Y que el único que me puede ayudar es Él. Es Él. Entonces, esos son los pasos. Por ejemplo, cuando yo comienzo aquí, condiciones para recibir sanidad divina, porque ese es el tema que tengo, sanidad divina. Número 1, desear fervientemente la sanidad. Desear fervientemente la sanidad. Esto es como cualquier otra bendición. Como cualquier otra bendición que viene de Dios. Tenemos que desearla fervientemente. Yo me recuerdo que cuando fuimos a El Salvador a traer nuestros documentos de residencia con la familia, a mí y a mis hijos me lo daban aquí, pero a la hermana Dora decían que tenía que recogerlos a El Salvador. Entonces decidimos ir mejor todos a recoger nuestras visas a El Salvador de residentes. Pero cuando llegamos y me presento a la embajada americana, lo primero que me dijeron, señor, mire, ustedes están aprobados, pero visas no hay. Las visas se han terminado de la categoría de ustedes, que son religiosos. Así que no hay visas en este momento. El próximo año fiscal comienza en septiembre, me dijo la persona que me atendió, y nosotros habíamos llegado en junio. Así que faltaban 3 meses todavía para esa visa. Pero el asunto está de que yo no les daba agua, como dicen. Cada semana les llamaba, disculpe, ya llegaron las visas. No, fíjense que no han llegado. Cuando llegó septiembre y yo llamé y me dijeron que no, que las visas no estaban, dije, discúlpeme, páseme con alguien arriba. Yo todavía de bravo ahí, ¿verdad? Dije, discúlpeme, páseme con la supervisora o supervisor suyo. Dijo, tengo 3 meses de estar acá, le digo, aprobado, y que las visas no llegan. Entonces, y me pasó con una señora y me dijo, reverendo Pineda, eso de reverendo no me gusta, ni me lo vayan a repetir porque lo voy a colgar. Pero me dice allá, sí, me dijeron, reverendo Pineda, ¿usted puede venir en este mismo momento aquí a la embajada? Sí, le dijo, sí, estoy cerca. Y me dejo ir para la embajada. Y cuando llego ahí donde, pregunte por Julana de tal, por la licenciada Julana de tal, y llego y me dice, soy miembro de la iglesia tal. Y yo he escuchado de usted. Lo primero. Me dice, mire, pastor, me dijo, ¿a usted le urge ya sus visas para salir para Estados Unidos? Sí, me urge. Entonces, porque si no, le digo, yo voy a tomar iglesia acá, y si tomo iglesia, yo ya no me voy para Estados Unidos. Me dijo, mire, las 5 visas suyas, me dijo, no están disponibles. Pero aquí hay 5 visas que prácticamente son de la misma categoría suya. Y este señor nunca pregunta. Es un coronel. Y como yo estaba siendo pedido por la misma línea militar religiosa, me dijo, él son 5 al igual que su familia, pero a él como que no le importa porque nunca llama. Lo que voy a hacer, me dijo, a usted que veo aquí, que ha llamado una vez por semana, se le voy a dar esta visa de él, y cuando venga la suya, se la doy a él. Dicho y hecho, para acá, para acá, para acá. En 2 semanas venimos para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque yo estaba
insistiendo. Yo deseaba, yo quería que ese problema se resolviera. Todas las bendiciones que vienen de arriba es lo mismo. Usted tiene que estar tocando, usted tiene que estar clamando, usted tiene que estar pidiendo, usted tiene que desear ardientemente que Dios le quite ese azúcar de la sangre, que Dios le quite ese cáncer, que Dios le destape los oídos, que Dios le restaure la vista, que Dios haga lo que usted no puede. Usted tiene que desearlo ardientemente. Aleluya. Vamos a decir que usted le está pidiendo al Señor una casa. Voy a hablar no de sanidad ahorita, sino de algo material. Pero usted le dice al Señor: Señor, cuando tú quieras me das una casita, Señor. Pero otro dice: Señor, a mí me urge ya, Señor, porque mira, Padre, tenemos problemas, nos están corriendo donde estamos, nos urge, Señor. ¿A quién le va a oír el Señor? Aquel que dice: cuando tú quieras, Señor. O aquel que dice: Señor, me urge, Señor, hazme el milagro, Señor, responde, contéstame, Señor. ¿A quién le va a oír el Señor? Aleluya. Aleluya. Entonces, desear ardientemente. Y el ejemplo lo tenemos allá en el estanque de Betesda. Jesús encontró a un hombre que había estado enfermo 38 años. Quiero que se lo voy a repetir una vez más, porque yo siempre me impresiono con este hombre. 38 años. ¿Cómo estaba él? ¿Qué enfermedad tenía? Paralítico. En un lecho, hablemos pues en un petate o lo que sea, ahí estaba aquel hombre que no se podía mover para nada. Y sucede que él estaba allí porque de vez en cuando el ángel venía, movía las aguas del estanque, y el primero que se zambullía, ¡pum!, recibía la sanidad. Por supuesto, el cuadro que se ve allí es amplio, porque vemos a un grupo de gente inconsciente, inhumana, egoísta, que viendo que aquel pobre hombre llevaba tantos años, nadie le daba la oportunidad de sanarse cuando el agua se movía, sino que el primero que veía, ¡pum!, corría. Y el pobre aquel que era paralítico, pues no, dice la hermana de México, pues no, ¿verdad? Pues no, pues no. Pero lo tremendo es que este hombre, 38 años y no se había rendido. 38 años y seguía perseverando. 38 años y pensando que a lo mejor se dormían aquellos, y que él estaba ahí pendiente, y que de repente él iba a tener la oportunidad. Algunos comentaristas hasta dicen que se había puesto en un lugar que, como sabían que no podía caminar, no podía ni arrastrarse prácticamente, que estaba en un lugar donde solamente se podía doblar, rodar. Así dicen algunos, que se había puesto en un sitio donde si veía que el agua rodar, pero siempre le ganaba, más era la gran mojada que se daba, porque ya alguien había recibido sanidad. ¿Pero por qué estaba allí? Porque deseaba ardientemente ser sano. Deseaba ser sano. Tenía 38 años de estar ahí durmiendo a la intemperie, pero deseaba ardientemente ser sano. Así que Jesús le hace una pregunta. Y mire la pregunta que Jesús hace. La pregunta que Jesús nos hace: ¿quieres ser sano? No, con ese sí el Señor se va lejos. ¿Cómo cree usted, hermano Adán Hernández, que cuando Jesús le dijo: ¿quieres ser sano? No, con ese amén Jesús se fue lejos también. ¿Cómo cree usted, hermano Miguel, que cuando Jesús le preguntó: ¿quieres ser sano? Ay, Dios. Peor, dijo. Sí. Es que los agarra en curva, va. A ver,
¿Cómo creen ustedes que contestó el paralítico cuando Jesús le dijo: ¿quieres ser sano? Sí, Señor. ¿No creen ustedes que contestó de esa manera? Sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Bartimeo gritaba: Señor, ten misericordia de mí. Pero no le decía: Señor, ten misericordia de mí. Decía Bartimeo, gritaba como hombre. Le decía: Señor, ten misericordia de mí. Peor todavía, ¿no? Señor, ten misericordia de mí. Y aquellos que tienen problemas de los nervios se tapaban los oídos. No grites tanto. No, él sabía que era su única oportunidad. Y también nosotros sabemos, los médicos lo único que hacen es desinflarte más de lo desinflado que estás. Vas donde el doctor. Por eso es que me dice a mí: ¿y usted cuándo irá donde el doctor? Pues, no voy a ir. No voy. ¿Por qué? Porque estoy seguro, mira, yo me siento 100. Me siento bien, la verdad, me siento bien. Pero si mañana voy donde el doctor, le aseguro que voy a venir que el corazón es: mira, muchacho. Así me va a decir: mira, muchacho, yo no sé cómo es que tu corazón todavía está palpitando, vos. Dios mío, si tu corazón ya está, ya, mira, necesita que le estén dando una manivela allí para que esté funcionando. Y me va a decir: y muchachos, tus arterias, mira la sangre. Es más, echate un poquito de vinito todas las noches para que la sangre se te haga un poquito más delgadita, porque tienes obstruido. Y mira los riñones, hay unas piedras enormes como las que están en no sé a dónde. Y me va a decir tantas cosas, infeliz, que llegué sano y voy a salir enfermo. Así son ellos. La petición que tengo aquí, mire, la que leímos, que no voy a decir el nombre para que no sepan quién es, porque ustedes son muy chismosos. Cuando dice oración porque el doctor le dijo que tiene y está decaído. O sea, el pobre hombre llegó bien. ¿Y cómo salió? Decaído. Aleluya. Así que, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Aleluya. Aleluya. Cuando usted tiene hambre, pide de comer. Dice, ya lo sabemos, Milton. Y entonces, y usted le dice, ¿me puedes hacer algo de comer? No, yo estoy cansada. Y si es salvadoreña, usted le dice, no fregues. Porque usted está pidiendo como no queriendo comer, ¿no? Mira, lo siento, Fati, yo sé que estás cansada, estás agotada, pero yo tengo una terrible hambre, quiero que me prepares algo de comer. Ay, la cosa cambia. Aleluya. Desear ardientemente la sanidad. Mire, leamos lo mejor. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Versículo 7, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo
Y era día de reposo aquel día. Glorificado sea el nombre del Señor. Si usted desea ser sano, tiene que desearlo ardientemente. Tiene que desearlo ardientemente. Tiene que tener un deseo ferviente de recibir la sanidad y una determinación de acercarse lo más posible a Jesús. Aleluya. De acercarse a Él. ¿Se acuerdan ustedes de la mujer de flujo de sangre? 12 años, toda raquítica, débil. Sabía que no podía llegar delante del Señor para que el Señor le pusiera las manos. Ya no tenía fuerzas. Así que dijo, no, lo único que necesito es tocar el borde de su manto. Es decir, tengo que acercarme lo más posible a Él. Si ella dijo, no, pues desde aquí, cuando pase aquí voy a estar en este bordito y desde aquí voy a recibir, no hubiera recibido nada. Zaqueo se tuvo que subir a un árbol siendo rico, millonario. No le importó que se burlaran de él. Él quería ver a Jesús y superó todos los obstáculos para que Jesús pudiera llegar a su casa. Número dos. Segunda condición: arrepentirse. En Proverbios capítulo 4, versículo 23, la palabra dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Bueno, Jesús siempre sanó a los enfermos, pero perdonó los pecados al mismo tiempo. Es más, a muchos Jesús no le dijo te sano, sino que le dijo te perdono. Les decía, tus pecados son perdonados. ¿Por qué Jesús, cuando se encontraba con un enfermo, le decía tus pecados son perdonados? Porque muchas de nuestras enfermedades son producto, efecto de pecado. Una cosa es que usted sea cristiano. Y una cosa es lo que afirmamos, que cuando el Señor nos salva, nos salvas. Salvación es una cosa, pero las bendiciones de Dios son otra cosa. Y usted puede ser salvo y vivir una vida de lo más miserable que pueda haber. Una vida miserable. Una vida miserable que es la consecuencia de el pecado. El pecado. Ahora, si el Señor en este momento mostrara lo que hay en nuestros corazones, ¿cómo saldríamos en este examen si el Señor abriera nuestro corazón y mostrara lo que hay en nuestros corazones? ¿Cómo saliéramos? ¿Pasáramos el examen? ¿Qué encontraría? ¿Qué encontraría el Señor en nuestros corazones? Esposos que piensan que tienen a la mujer más fiel y tienen a la mujer más infiel. Esposas que creen que tienen al esposo más fiel. Y que se supieran las cosas que me han venido a decir las mujeres con las cuales han estado. Les aseguro que esa hermanita lloraría, se haría una inundación peor que la de Tampa, Florida. Ahora usted dirá, soy muy inteligente, mi mujer no se ha dado cuenta, mi marido no se ha dado cuenta, el pastor, usted se equivoca. Porque no hay nada oculto que se haga que no salga a la luz. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué quiere seguir lleno de hongos en los pies?
Le estoy volviendo al cuadro que les hablé de aquellos soldados que no podían correr porque estaban llenos de hongos en los pies. ¿Por qué no quiere ser un soldado cristiano saludable? ¿Por qué no se levanta delante de él y sea hombrecito? Y confiese delante de Dios. Es decir, mujercita también, confiese delante de Dios. ¿Para qué? Porque muchas de las enfermedades que estamos padeciendo tienen su origen en pecado. Y Dios le va a otorgar sanidad solamente a los que confiesan su pecado. Ojalá lo podamos hoy entender. Que muchos no reciben sanidad porque no han confesado sus faltas, sus pecados. Porque el que confiesa su pecado también está determinado a vivir una vida centrada en Dios, donde Dios es el centro. Es decir, Dios no me va a sanar a mí para vivir una vida libertina y una vida de andar haciendo lo que quiera andar haciendo. No, cuando el Señor me va a sanar y cuando Dios va a obrar, es porque Dios quiere que mi vida se la dedique a Él. Sí, la vida no va a estar dedicada a Él. Dios no te va a levantar. Dios te prefiere mejor muerto físicamente y en el cielo, y no sano aquí en la tierra, y que vuelvas a una vida de pecado inservible. ¿Por qué? Me dijo alguien. Las enfermedades aparecen cuando la persona pasa de los 60 años, 50 y algo de años, 60 años. ¿Por qué? Porque se han venido acumulando. Se han venido acumulando todas esas faltas. Se han venido acumulando en el corazón de la persona. Se han venido acumulando, y cuando menos vienen a acordar, aparece doña Diabetes en vivo y a todo color. Y no es sino hasta que el doctor le dice que le va a cortar la pata, la primera pata, que comienzan con la gran angustia. Señor, ahora sí existe un Dios. Sí, Señor, tú sabes que te fallé allá allá, y empieza la situación, empieza. Aleluya. Aleluya. Perdóname, Señor, que aquella le dije que yo estaba solo, Señor, que no tenía nadie conmigo. Y empieza. Pero ¿por qué tienes que llegar hasta ahí, que te corten ya el primer dedo, la primera pata, ¿Por qué no te pones ya a cuentas con Dios? Confiesa tus pecados y que Dios pueda sanar tu cuerpo. Aleluya. Sí, el problema es que cuando ya uno hace eso es que porque quiere vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Tercera condición. Todo lo que estoy diciendo es para su bien, porque Dios nos ama muchísimo. El perdón. En estos 40 y algo de años que tengo de ser pastor, descubro que muchas enfermedades son el resultado de un corazón, número uno, que nunca ha pedido perdón por lo que ha hecho. Número dos, que no ha perdonado lo que le han hecho. Y descubro que muchas veces es ahí, en esa situación, cuando nos ofendieron y se apoderó de nosotros el resentimiento. Se apoderó de nosotros el odio, el rencor, la amargura. Y ustedes van a descubrir que ahí fue donde comenzó la enfermedad. O al contrario, cuando heriste a alguien
cuando heriste a alguien y no pediste perdón, no tuviste la hombría de pedir perdón, el carácter cristiano para pedir perdón. Y muchos de ustedes, si analizan sus enfermedades, estoy hablando muy en serio en esta noche, van a descubrir que fue ahí, en ese instante, cuando inició la enfermedad, cuando inició el bendito cáncer, la diabetes y otras enfermedades más, que fue el producto de una discordia, de una situación X, donde por eso sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. No permitas que nada se anide allí, se adueñe de allí, te enferme, no. Aleluya. ¿Saben ustedes que para poder tener sanidad, obtener la sanidad, número uno, debe reinar la paz en el corazón? ¿En cuántos de ustedes reina la paz? Y la paz es el resultado de estar reconciliado con medio mundo. Hay muchos de ustedes que tienen problemas de rencores con sus padres, con sus hijos, con vecinos, es decir, etcétera, y una gran cantidad de personas que podrían surgir, y que mientras usted no arregle esas cosas con Dios, usted tiene las puertas abiertas para que la enfermedad los agobie. Aleluya. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, tengo que confesar mis faltas, acciones, pensamientos, porque los pecados no solamente son acciones, también son pensamientos. También son pensamientos. Si usted ha deseado a Maribel Guardia, por ahí tengo uno que dice que sueña todos los días con ella. Entonces, usted ha pecado. ¿Entendió? Si usted ha estado pensando en Leonardo DiCaprio cuando firmó la película del Titanic, vea, ahora de así de viejito y angustiado como está hoy, pues no sirve para nada el pobre. Entonces, usted ha pecado. ¿Entendió? ¿Y sabe quién es el que va a traer todo eso a flor de piel? El glorioso Espíritu Santo. Él nos va a decir cuántas veces hemos entristecido a Dios. Porque cada vez que hemos cometido faltas, al primero que hemos entristecido es a Dios. A un Dios tan hermoso, maravilloso, bueno y bondadoso como el que nosotros tenemos. Alaben su nombre. Cuando hemos causado daño al prójimo, cuando no le pagó las semanas que aquel trabajó con usted, los días que trabajó con usted, le quedó debiendo. Aleluya. Un muchacho hoy en una llantera, Diego, y ayer estaban batallando poniendo una llanta en un ring. Y me dijo, mire, pastor, ya pusimos 3, pero han sido horas de trabajo porque la llanta no es del mismo tamaño. La llanta es demasiado angosta y el ring es demasiado ancho. Y ese muchacho estaba usando 1000 mexicanadas para poder, ya había puesto 3 toda la mañana, estaba con la última, luchando, que le ponía una bolsa de plástico para que inflara y le ponía de todo, que no le pudo, hasta Coca-Cola creo que le dio. El asunto está que hoy llego y le digo, ¿pudiste poner ayer? No, me dijo, no pude. Pero lo peor, me dijo, es que el hombre, un compatriota suyo, salvadoreño, solamente me faltó que dijera que era miembro aquí en la iglesia. Me dijo, tuvimos serios problemas porque no nos quería pagar. Yo le puse 3, me dijo,
pero él dijo que el trato era que le tenía que poner las 4 y como no le había puesto las 4, que él no iba a pagar. Le dije, ¿y por qué no le dijiste? Bueno, está bien, no hay problema, se las voy a desmontar, llévese sus llantas, le pongo sus llantas viejas. Y me dijo, que dijo que no, me dijo. Y entonces me dijo, perdí un poquito la paz y como vio, me dijo que empezó a subir los jack porque lo iba a hacer, yo iba a quitar las llantas, me dijo. Yo le dije, qué ingrato, 6 horas de trabajo y no te quería pagar. Eso se llama pecado aquí, en China, en Japón y en cualquier parte. ¿Entendió? Porque si yo hubiera sido, yo le he dicho, ¿sabes qué? He visto todo lo que has luchado para poner estas llantas en estos rines que no son de su tamaño. Gracias por lo que has hecho. Es más, te pago las 3, te pago las 4, aún la que no me pudiste saber si voy a otro lado donde me la ponga, pero te pago las 4 porque has trabajado 6 horas para poner esa llanta. Pero así somos de injustos y de pecadores. Y por eso cuando nos vienen, en la noche, que el apéndice, que los riñones, que el hígado, que aquí, que allá, la próstata, que te levantas, empiezas a levantarte una vez, luego 2 veces, 3 veces en la noche, 4 veces, 6 veces. Yo voy a cumplir este 19 de octubre 64 años. Y yo hasta ahora no sé nada de ese problema, fíjese. No sé. Le doy gracias a Dios y alabo el nombre del Señor. Mi familia, mi abuela murió de diabetes. Mi abuelo murió de la próstata. Mi papá de diabetes. Mis tías han muerto de diabetes. Mis tíos han muerto de diabetes. Y yo, para la gloria de mi Padre Celestial, de lo que menos padezco es de diabetes. Y supuestamente yo tendría que ser ya a esta altura un diabético de a primera, por el cuadro de mi familia, por la herencia. Porque ellos desde los 55 años, 50 años, ya ellos ya estaban enfermos. Pero, o sea, yo creo que las enfermedades sí tienen relación directa con corazones que no perdonan. Y mientras usted no perdone, el agua no va a correr. Las bendiciones de Dios no van a correr sobre sus vidas. Jesús le dijo a Pedro que tenía que perdonar 7 veces. No, 70 veces 7, 490 veces al día, señores. ¿Para qué nos vayamos? Lo último, la fe. Santiago 5:15 dice, y la oración, Santiago 5:15, primero, 5:15, 5:15, 5:15. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y aquí está lo lindo. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En estos años yo he aprendido que hay una fe humana. Y esa fe humana no produce milagros. La fe humana no produce milagros. Y ese es el problema de muchos de nosotros, que tenemos una fe humana nada más. Pero la fe que viene del Espíritu Santo, la fe que viene del Espíritu Santo, es una fe sobrenatural. Y esa fe sí produce milagros. Esa fe es la que dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. La palabra de Dios está llena de innumerables milagros, sanidades que nuestro Señor hizo mientras anduvo aquí en la tierra.
Ya han transcurrido más de 2000 años, pero el Jesús de ayer es el mismo Jesús de hoy. El Jesús de poder de ayer es el mismo de Jesús de poder de hoy. Lo que Él hizo ayer lo puede hacer hoy. Cree en el poder de Dios. Crea en el poder de Dios. Pida con fe y perseverancia. Y por supuesto, dele a Dios la gloria. Y el milagro va a llegar a su vida. El Señor me va a indicar qué día de esto vamos a ministrar sanidad divina, porque va a ser Él el que me lo va a mostrar. Póngase de pie, por favor. Mas sin embargo, hoy, si usted cree y le pide al Padre en el nombre de Jesús, y sobre todo, primeramente dígale al Señor: límpiame, limpia mi corazón. ¿Por qué no comienza por ahí? Señor, yo te he recibido como mi Señor y mi Salvador, pero te he fallado. Dígale: Señor, limpia mi corazón, porque son condiciones para recibir sanidad. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dígale al Señor, porque lo más importante no es la sanidad, lo más importante es perdón de pecados. Tenerlo a Él como el centro de nuestras vidas. Y Señor, yo sé que tú conoces nuestros corazones, conoces nuestras vidas. Para ti nada es oculto. Por lo cual, Señor, te pido, número uno, Señor, que perdones cualquier falta, que limpies los corazones, las mentes, el espíritu, el alma. Estoy orando, Señor, en este momento, que puedas aumentar la fe en tus promesas, en tu palabra. Y tú eres un Dios que no solamente sanas aquí localmente, pero sanas a la distancia. Señor, mira a ese muchacho de nombre Eduardo, Señor, que tiene esa terrible diabetes en su cuerpo. Mira todo lo que está generando en su hogar, en su familia. Y te pido, Señor, que a donde quiera que esté Eduardo, lo toques. Lo toques en este momento, Señor. Que pongas tu mano sobre su cuerpo en este momento. Que pueda haber, Señor, un milagro de sanidad en su cuerpo. Padre, en el nombre de Jesús. Y por cualquier hermano aquí presente, Señor, pronto oiremos testimonios de lo que tú estás haciendo en sus cuerpos. Tú traerás sanidad a los cuerpos de mis hermanos de esta iglesia, Señor. Lo pido en el nombre de Jesús. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén.